Hermanos, que tengan un buen día. Vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical y antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, por los cuidados que has tenido para con nosotros hasta el día de hoy, Padre. Tú nos has dado la salud, Padre. Tú nos permites estar reunidos de esta forma virtual, Padre, y con el propósito de aprender de tu palabra, con el propósito de poder alabar tu nombre de una forma adecuada a través de nuestras vidas. Padre, te pido que estés con mis hermanos que están en sus iglesias exponiendo en este momento a cada pastor. Tú lo estés guiando en todo momento, Padre, fortaleciendo, Padre, animando para poder estar firmes en la encomienda que has puesto en nuestros hombros, Padre. Te pido también, Padre, por nuestros hermanos que están enfermos, Padre, aquellos que están presentando algún problema de salud. Te pido que estés con ellos, tú les des la salud necesaria, tú fortalezcas sus cuerpos, hagas que ellos puedan levantarse, Padre, conforme a tu voluntad, Padre. Te pido también para aquellas personas que están sufriendo, que están sin Cristo, Padre, tú puedas llegar a ellos, ahí en los hospitales, y ellos puedan tener la oportunidad de arrepentirse, Padre, y poner su fe en ti. Padre mío, te pido que nos guíes a través de este estudio, Padre, que podamos conocer tu palabra, podamos entenderla, comprender lo que quieres para nuestras vidas, Padre, y que podamos así vivir conforme a tu voluntad. Padre bendito, te pido que estés con cada uno de mis hermanos en sus trabajos, Padre. Tú proveas para sus necesidades en sus hogares, que no falte el alimento, Padre, que es en abundancia también para que ellos puedan compartir de lo que has dado, Padre. Pon en nosotros un corazón sensible a las necesidades, Padre, que entendamos la importancia de que tiene la predicación, Padre, la importancia que tiene el llevar ese mensaje de salvación, que nosotros tengamos esa sensibilidad por las almas, Padre, y podamos así compartir, Padre, el Evangelio de salvación. Te pido, Padre, que nos des las oportunidades de compartir, Padre, que toques el corazón de las personas para que ellos puedan recibir a tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar entonces con nuestro tema. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Este domingo y el próximo estaremos hablando de la voluntad de Dios. Y algunas personas dicen, es que no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, la voluntad de Dios es igual para todos los creyentes. La voluntad de Dios es igual para todas las criaturas. Y la voluntad de Dios está manifestada claramente en su palabra. Ahora, Dios tiene planes personales, planes con cada uno de nosotros, y hay que hacer una distinción entre el plan que tiene Dios con cada individuo y la voluntad de Dios. Así que el día de hoy hablaremos acerca de la voluntad de Dios y si Dios permite, dentro de 3 domingos hablaremos acerca del plan de Dios para nuestra vida. Pero iniciemos nuestro tema con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se puede dividir al menos en dos aspectos: la voluntad directiva y la voluntad permisiva. El día de hoy nos centraremos en lo que es la voluntad directiva. Si Dios nos permite, próximo domingo hablaremos acerca de la voluntad permisiva. La voluntad directiva está expresada claramente en su palabra. Son todos aquellos mandatos claros que Dios expone. Hoy veremos algunos esenciales, pero la voluntad directiva, nosotros que somos hijos de Dios, podemos ajustarnos a esa voluntad por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que la voluntad directiva nos da dirección, nos ubica dentro del camino que Dios desea que andemos. Vamos a iniciar con 2 de Pedro 3:9. Si usted me acompaña y busca en su Biblia, podemos leer en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí podemos ver expresada la voluntad que tiene Dios para con toda la humanidad. Dios desea
que todos los hombres se salven. Y por eso envió a su Hijo, para que todos tengan la misma oportunidad de salvación. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Jesucristo. Así que nosotros tenemos esa oportunidad de poder depositar nuestra fe en Cristo. Esa es la voluntad de Dios que puede ser expresada para todos. Todo humano tiene esa posibilidad de ajustarse a la voluntad de Dios. Pero en esa voluntad nos da libertad. Dios nunca forzará a nadie a que le obedezca. ¿Por qué? Porque Dios desea que usted, de forma voluntaria, se ajusta a la voluntad que Él tiene para su vida. Podemos ver un ejemplo muy claro en el huerto del Edén. En el huerto del Edén podemos encontrar dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y el mal, el cual sabemos que Dios prohibió, pero también está el árbol de la vida eterna, el cual Dios no prohibió que consuma el hombre. Y estaban esos dos árboles, y dio una sola orden, la ley de Dios, y dijo: no deben comer de este árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que coman de él ciertamente moriréis. Pero el hombre, en el capítulo 3 de Génesis, vemos que se atreve a ir en contra de la voluntad de Dios. Y entonces la consecuencia a esto fue la muerte. Una muerte espiritual, la cual fue inmediata, y una muerte corporal que se dio y se heredó a toda la raza humana. Dios determinó entonces que el hombre sea expulsado del huerto del Edén por causa de su desobediencia. Y entonces el hombre quedó separado de la presencia de Dios. La voluntad fue expresada, pero el hombre tuvo la libertad de tomar una decisión: sujetarse a la voluntad de Dios o rebelarse. Podemos ver otro ejemplo en la historia de Noé. En la historia de Noé, la voluntad de Dios para la salvación de la raza humana fue que Noé, el cual fue un pregonero de la verdad, dice el libro de Hebreos, capítulo 11, dice entonces en Génesis que hizo esa arca, ese barco gigante que Dios mandó, y expresó Dios que el que esté dentro de la barca pues se salvaría, pero todo aquel que se opusiera a esa voluntad pues perecería. La gente no hizo caso a Noé, y solamente la familia de Noé y los animales que entraron fueron salvos. La voluntad de Dios se expresó claramente. El hombre no quiso sujetarse a ella. La voluntad de Dios hoy en día en cuanto a la salvación del hombre es que el hombre deposite su fe en Cristo Jesús, confiando que es el único medio de salvación. Todo el Evangelio de Juan nos habla al respecto. Los miércoles estamos estudiando el Evangelio de Juan verso por verso, así que le invito también a que nos acompañe los miércoles en los estudios a las 7 de la noche. Así que la voluntad de Dios para toda la humanidad es la salvación. Él desea que todos se salven, pero nos da la libertad de poder aceptarle. Algunas religiones creen que Dios elige a algunos para salvación y desecha a los otros. Dice, este grupo se salva porque Dios es soberano y eso no lo podemos negar. Y Dios mismo dice, este grupo no se salva. Ok, tenemos que entender que la voluntad de Dios es perfecta y actúa en armonía con toda su personalidad, con todos sus atributos. Y Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que la Biblia nos señala que es pronto para el arrepentimiento. Acepta cuando el hombre se arrepiente y le da la oportunidad de salvación. Así que Dios no podría ser injusto. Tendría que dar la oportunidad al hombre de aceptar o rechazar. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, podemos encontrar la charla con Nicodemo, y en su última parte dice, el que cree en el Hijo no es condenado, el que rehúsa creer en el Hijo ya es condenado. Toda la raza humana está en estado de condenación. Lo que hizo Dios es darnos la oportunidad de salir de ese estado. ¿Por qué? Porque desea que todos los hombres se salven, como leemos en 2 de Pedro 3:9.
no ha retardado su promesa de regresar, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos tenemos la misma posibilidad de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para toda la raza humana. Pero también otra voluntad es que Él desea que todos seamos agradecidos. Si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 1, podemos encontrar que precisamente el hombre no fue agradecido con Dios, sino que se apartaron de la voluntad de Dios. Si usted me acompaña, podemos ir al Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20, podemos leer de la siguiente manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Todos tuvieron la oportunidad de dar gracias a Dios, pero el hombre, razonando en su vanidad, dijo, como dice el hombre hoy en la actualidad: esto lo he logrado a base de mi esfuerzo, esto es resultado de mi dedicación, esto es lo que con tanta lucha y sacrificio he logrado construir. Cuando sabemos bien que Dios es el que permite que las cosas sucedan. De hecho, nosotros podríamos esforzarnos mucho en obtener algo, pero si Dios determina que nuestro día se acaba hoy, no importa qué tanto nos esforcemos, no vamos a poder añadir ni siquiera un segundo de nuestra vida. Si nosotros nos esforzáramos mucho en poder dominar un tema, una materia, pero si Dios no nos da la capacidad de comprensión, entonces en vano es nuestro esfuerzo. Así que todo depende de Dios. No debemos envanecernos en nuestro razonamiento, sino reconocer que Él tiene el poder en todo, la autoridad en todo, que Él es el que permite las cosas y que nosotros debemos ser agradecidos con Él, dar gracias en todo momento. Así que si no queremos ser como estos hombres que se envanecieron en sus razonamientos, nosotros debemos tener un corazón agradecido. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, vemos la voluntad de Dios en cuanto a la gratitud, expresada de forma muy clara. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Hoy en día estamos atravesando esta pandemia, la cual es notoria, y debemos estar agradecidos de que todavía estamos con vida. Debemos estar agradecidos también de que muchos de nuestros hermanos que han enfermado también se han recuperado de esta enfermedad. Debemos dar gracias a Dios también de que algunos que han fallecido sabemos que están en la presencia de Dios porque Él cumple su promesa. Y si nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo como nuestro único medio de salvación, entonces dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Él cumple su promesa y aun que esté muerto, vivirá, dijo el Señor Jesucristo. Así que podemos estar agradecidos también en que no somos abandonados en la hora de la muerte. Podemos estar con el Señor. Nadie nos puede separar de la presencia de Dios. Y la muerte no es una separación, sino que al contrario, para el creyente es una victoria, porque logra atravesar ese río de la muerte y estar en un momento a otro en la presencia de su Señor. Así que gocémonos y demos gracias en todo, pero no solamente en los momentos malos, sino también en los momentos de victoria. Mucho se acuerda el hombre de Dios en los momentos difíciles,
En esos momentos el hombre se acuerda de Dios. Pero en los momentos de buena fortuna, en los momentos en que todo está bien, a veces tendemos a olvidarnos de Dios. Cuando nosotros somos bendecidos materialmente y tenemos esas metas logradas, esas victorias alcanzadas, no debemos olvidarnos de dar gracias a Dios. Debemos ser agradecidos en todo momento, darle la honra y la gloria a Él, reconocer que de Él provienen todas las cosas. Sin Él, sin su aprobación, sin su apoyo, nada podríamos hacer. Así que, hermanos, gocémonos y estemos agradecidos con Dios en todo momento. Dad gracias a Dios en todo momento. Esa es la voluntad de Dios directiva. Al menos ya hemos visto dos que son universales. La salvación, Dios desea que todo hombre se salve. Dos, quiere que todo hombre sea agradecido, especialmente sus hijos. Pero nosotros tenemos ciertas responsabilidades con Dios. Nosotros que hemos conocido a Dios, nosotros que hemos puesto nuestro corazón a su servicio, debemos ser sabios con todo lo que Dios nos da. Y su voluntad en cuanto a nuestro tiempo, también Dios tiene una voluntad en cuanto al tiempo de vida que tenemos, es que sepamos aprovechar el tiempo. Si usted me acompaña en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 15. Efesios, capítulo 5, verso 15 al 17. Le voy a dar lectura. Usted puede acompañarme con su vista. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Debemos aprovechar el tiempo, mirar cómo andamos. Y dice y mucho más cuando los días son malos. Y hoy son días malos. Debemos ver si estamos aprovechando el tiempo. ¿Cómo aprovecharíamos el tiempo? Hablando de las cosas de Dios. ¿Cómo usted y yo podríamos aprovechar el tiempo? Yo creo que en su mente ya han pasado algunas ideas, como por ejemplo, debemos aprovechar el tiempo estudiando las Escrituras. Dice el salmista: es ella mi meditación de día y de noche. Cuánto amo yo tu ley. Y ese es un versículo que para mí es de suma importancia y me reta todos los días. Mi meditación debe ser las Escrituras, porque si yo quiero conocer la voluntad de Dios, la voluntad directiva, cuál es la dirección que Dios quiere para mi vida, entonces necesito indagar en su palabra. El día de hoy estamos viendo algunos ejemplos, pero no es toda la voluntad directiva de Dios. Nosotros tendríamos que estudiar las Escrituras por completo y darnos cuenta que Dios tiene una voluntad específica y dice: yo quiero que tú hagas esto. Y entonces Dios quiere que usted aproveche su tiempo, tome las Escrituras, indague en las Escrituras. Josué 1:8 le dijo Dios a Josué: no se aparte de tu boca este libro de la ley, guárdalo y haz conforme a lo que está escrito en él, y todo lo que hagas prosperará. Nosotros tenemos que ser sabios. A veces nos esforzamos mucho en darle tiempo a lo secular. Juntamos riquezas, nos preocupamos mucho más de lo material. No estoy refiriéndome a que nosotros debemos ser descuidados en nuestros trabajos. Debemos esforzarnos en nuestros trabajos. La voluntad de Dios es que nos esforcemos y hagamos bien nuestro trabajo, como que si estuviésemos sirviendo a Dios a través de nuestro trabajo. No estoy hablando de descuidar nuestro trabajo, pero sí de a veces le damos la prioridad a lo material y se nos olvida lo espiritual. Y almacenamos riquezas como que si pudiésemos llevarnos esas riquezas al otro lado de esta vida. Se nos olvida que a la hora de la muerte todo se queda aquí. Nada nos podemos llevar. Y a veces somos pobres espiritualmente. Y nuestra vida espiritual sí tiene que ver en la otra vida. Nuestra vida espiritual es la forma de acumular riquezas ahí en el cielo.
Y a veces se nos olvida esa parte. Y solamente nos esmeramos en acumular riquezas terrenales. Debemos aprovechar el tiempo. Debemos estudiar su palabra. Buscar cómo quiere Dios que yo viva. Debo aprovechar bien el tiempo. Vamos a buscar algún otro ejemplo. Por ejemplo, estamos ahorita en una situación delicada. Muchos familiares ya no van a estar después de esto. ¿Aprovechó usted su tiempo antes de la pandemia para tener comunión con su familia? Muchas veces descuidamos nuestro lado familiar y tenemos algunos problemas familiares que vamos dejando pendiente y no los solucionamos. Cuando la persona falta, nos entristecemos y lamentamos no haber solucionado esos problemas. La voluntad de Dios es que estemos en paz con todos los hombres mientras nos sea posible. Por eso yo le aconsejo a usted que aproveche el tiempo, que se despoje de todo rencor, que se despoje de todas las cosas que le han hecho. A veces tenemos una justificación y decimos, fulanito fue muy malo conmigo, fulanito me ofendió, fulanito hizo algo que realmente me dolió. Yo he estado en esa situación, yo lo he vivido y yo sé que es difícil amar a aquel que te ofende, pero es la voluntad de Dios que nosotros perdonemos. No es la voluntad de Dios que nosotros exijamos el perdón de los demás, pero sí que nosotros olvidemos. Y a veces nosotros somos los ofendidos, pero tenemos que aprender a perdonar y acercarnos como que si nada ha pasado. Tenemos que limar esas asperezas, estar en paz con todos para que cuando la persona falte no tengamos ningún remordimiento en nuestra conciencia. Sepamos que hemos aprovechado bien el tiempo. Una tercera forma de aprovechar bien el tiempo sería, y yo creo que es muy importante, por medio del evangelismo, compartir el evangelio de salvación. En el cielo nos encontraremos a muchas personas que encontraron la salvación por medio de nuestro testimonio, por medio de compartir el evangelio de salvación. Pero también veremos a muchas personas que lamentablemente no están y que tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio. Así que aprovechemos bien el tiempo. Los días son malos y es necesario que el mundo entero conozca acerca de la fe en el Señor Jesucristo. Dios quiere que andemos como sabios, no como necios. El necio escucha el consejo y no lo hace. El sabio escucha consejo y actúa. Hemos tenido un estudio acerca de la sabiduría del hombre sabio en el libro de Proverbios. Los videos están en la plataforma de YouTube. Usted pudiese repasar. El sabio es presto. El sabio toma el consejo y actúa. El sabio no queda solamente con la información, sino que el sabio pone manos a la obra, como solemos decir. En cambio, el necio cierra sus oídos al consejo. Él se considera que está bien y no toma consejo. Sigue obstinado en su vieja forma de vivir, aunque éste no le esté dando resultados. Normalmente yo suelo detenerme a pensar y me hago esta pregunta: ¿lo que hago me está funcionando? No me está funcionando. Entonces, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no intentar de una forma diferente? Total, si no funciona, de todos modos no estaba funcionando. Necesito hacer cambios en mi vida. Y cuando el consejo es de la palabra de Dios, sin lugar a duda tengo que estar dispuesto a ser sabio y poner manos a la obra y cambiar lo que haya que cambiar. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Yo necesito entender su santa voluntad. La voluntad de Dios es perfecta, pura, santa. Yo debo estar interesado por su voluntad. A veces me puede estar ganando la carne, los instintos carnales, pero yo debo ser sabio, no necio, debo ser entendido y saber que ese camino no me va a llevar a nada bueno. Así que tengo que cambiar mi voluntad carnal y ajustarme a la voluntad de Dios, la cual es perfecta, santa, la cual es pura, la cual busca el beneficio del que le sigue. Debemos aprovechar nuestro tiempo. Debemos procurar la santidad. Si usted me acompaña a 1 de Pedro,
Y ya estamos casi terminando. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Voy a darle lectura si usted desea acompañarme. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. El Señor Jesucristo, Dios nos pide una vida de santidad. Yo sé que algunos van a pensar, eso es difícil, somos seres humanos, y mientras estemos en este mundo, no lograremos la santidad. Sí, yo estoy seguro de esto. Constantemente fracasamos. Pero la voluntad de Dios es que nosotros busquemos la santidad, a pesar de que fracasemos. Él desea que nos esforcemos. Recuerden que Dios es un Dios que no solamente ve lo que está sucediendo en el momento. Dios puede ver lo más profundo del hombre. Dios puede ver nuestro corazón. Y Él sabe si usted tiene en su corazón esforzarse para santidad. Él sabe las veces que usted se ha esforzado pero le ha ganado la carne. Sabe las veces que usted está luchando en contra de algo que sabe que está mal, pero usted es vencido y determina levantarse nuevamente para seguir luchando. Dios quiere eso de usted. Quiere que usted se esfuerce en vivir esa vida de santidad. Sed santos, como Él es santo. ¿Cómo Él es santo? Bueno, tengo que estudiar la palabra para conocer su santidad. Saber cómo Jesucristo, que es la presencia de Dios, o es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, cómo actuó mientras estaba en esta vida, cómo Él reaccionó. Y entonces tengo que aprender a Él. Somos llamados cristianos precisamente porque buscamos imitar a Cristo en todo. Claro, he dicho, fracasamos en ocasiones, pero tenemos que seguir luchando, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos santos, como Él es santo. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto la voluntad de Dios expresada en su palabra. Hay muchísimos otros versículos. Me gustaría terminar con uno más. La palabra de Dios dice que debemos ser obedientes a nuestras autoridades. Cuando inició este asunto de la pandemia, hubo mucha polémica entre las iglesias de todas las denominaciones. La polémica era, ¿debemos cerrar los templos? Algunos veían en esta acción la persecución de la iglesia. Pero sabemos que la iglesia no está siendo perseguida. No hay ninguna orden de que no se efectúen cultos. La orden es que no nos reunamos en lugares cerrados, no hagamos aglomeraciones. ¿Por qué? Por cuestión de salud. Pero en ningún momento se ha prohibido la predicación del evangelio. Algunos decían, esa es obra de Satanás que quiere que los templos se cierren. Hermanos, Dios no habita en un templo hecho por mano de hombre. Dios habita en la vida, en el corazón del creyente. Ahí habita Dios, es lo que dice la palabra. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allá estoy yo en medio de ellos. Y si usted en su casa está en este momento congregado con su familia cristiana, también Dios está ahí con usted. Dios desea que todo hombre le busque, y entonces si usted es un buen cristiano, estará conectado en este momento, cumpliendo con el horario de culto como hemos determinado en nuestra iglesia local. Cada creyente, yo creo que está conectado en este momento en su iglesia local. La voluntad de Dios es que nos congreguemos. En este momento lo estamos haciendo de forma virtual. Algunos decían, esta es la persecución, la marca de Satanás y no sé qué tantas cosas. Pero recordemos que tenemos un compromiso con Dios y que la voluntad de Dios es que obedezcamos a nuestras autoridades. Y si nuestras autoridades han determinado que por un momento, por un tiempo, se cierran los templos para detener este problema de salud, yo creo que tenemos que usar la sabiduría y ver que esto no es oponerse al evangelio. Esto es solamente por un tiempo y que es por nuestro bien. Así que debemos obedecer a nuestras autoridades y orar por ellos para que las decisiones que tomen como estas nos resulten un beneficio.
que la palabra de Dios no sea estorbada y que vivamos de forma quieta y reposada. Si usted me acompaña a Primera de Pedro, estamos ahí, Primera de Pedro capítulo 2, verso 13 al 15. Podemos leer de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Debemos someternos a nuestras autoridades, obedecer a nuestras autoridades, pero tenemos una responsabilidad. Como libres, dice, pero no como quien tiene pretexto. Ahora no nos reunimos, pero algunos lo toman como pretexto para no cumplir con sus responsabilidades como creyentes y como miembros de esta congregación local. Usted tiene libertad de no venir ahorita al templo, por decirlo de una forma, pero algunos están ausentes de forma virtual, no han seguido las transmisiones y tienen internet en casa. Algunos no están al pendiente de lo que se toma, las decisiones que toman en el templo, como iglesia, como institución. Algunos han abandonado ya la disciplina de estar congregados. Estaba yo viendo algunas estadísticas de estudios en Estados Unidos, porque acá no solemos hacer esto, pero hablaba en un estudio que el 65% de la economía de la iglesia local, en las iglesias cristianas en Estados Unidos, fue afectada a causa de la pandemia. 65% menos de ingresos. Esto se debe a muchos factores. El principal, yo creo, es porque algunas personas tienen dificultades para trabajar hoy en día por medio de por razones de esta pandemia. Así que no han podido dar lo que antes daban. Pero en el estudio se ve que una gran parte de la congregación también dejó de reunirse de forma virtual. Estamos hablando de Estados Unidos. El asunto del internet funciona diferente a lo que funciona acá en México. Algunas personas han dejado a un lado su fe. ¿Por qué han dejado a un lado su fe? Algunos creen que Dios les ha abandonado al ver la situación que está pasando en el mundo. Algunos tenían una fe muy débil, realmente no estaba fundamentada y fue arrastrada por el mundo. Algunas personas simplemente se están tomando sus vacaciones de Dios. Nosotros tenemos que ser responsables. La voluntad de Dios es que no nos dejemos de congregar. El plan del gobierno hoy en día es que estemos ausentes de los templos por cuestión de salud. Y nuestra obligación como creyentes es obedecer a nuestras autoridades. ¿Son buenas decisiones o malas decisiones? Bueno, son las decisiones que han tomado. Y nosotros tenemos que honrar a Dios a través de la obediencia a nuestras autoridades. Pero veamos qué dice 1 Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. ¿Qué pasa si nuestras autoridades están equivocadas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ok.
¿Usted cree que Dios tiene poder? Yo lo creo. Yo estoy seguro de eso. Yo creo que Dios puede mantener la paz en el pueblo cristiano. No se ha escapado de la mano de Dios el que nosotros tengamos libertad de culto. Si usted se pone a investigar en la historia de la iglesia cristiana, sabrá que fuimos perseguidos por mucho tiempo y no se nos permitía congregarnos. Nos perseguían para matarnos. Pero gracias a Dios tenemos libertad. Y nuestros gobiernos, hablando de México, nos ha respaldado para que podamos tener cultos públicos. Y nos ha protegido por muchos años. Y hemos tenido esa libertad. No porque el hombre en su estado natural quiera honrar a Dios, sino que porque Dios toca el corazón y hace que el hombre natural actúe a favor del pueblo de Dios. Y hemos tenido esa libertad. Y Dios mantiene esa libertad. Y si fueran los últimos tiempos, y si ya esto es inicios de un final de la humanidad, bueno, nada se escapa de las manos de Dios. Si esto fueran los últimos tiempos, usted no esté preocupado, esté gozoso. ¿Por qué? Porque antes que empiece esa gran persecución, la iglesia de Dios será levantada. Y todos los que hemos depositado fe en Cristo Jesús, en un momento a otro estaremos ante su presencia. Dios ama a su iglesia y no va a dejar que su iglesia pase esa gran tribulación. Él tiene planes para con su iglesia en las mansiones celestiales, mientras que en la tierra se efectuará la gran tribulación. Así que estemos tranquilos, estemos gozosos, estemos sujetos a la voluntad de Dios, obedezcamos a nuestras autoridades, pero no dejemos de orar por ellas, para que Dios actúe de tal forma que las decisiones que nuestros gobernantes tomen sean en beneficio al pueblo cristiano. ¿Usted cree que Dios tiene poder para proteger a su iglesia? Bien hace si tiene esa fe. Si no, le invito a confiar más en Dios y poner todo en las manos de Dios. Verá que dentro de unos meses, si Dios permite, nuestros templos nuevamente serán abiertos y nuevamente estaremos reunidos gozándonos de vernos unos a otros. Tenemos muchas actividades suspendidas como asociación, pero note usted también la ventaja que esto ha traído. El mensaje de Dios es predicado en todo el mundo y las redes sociales están saturadas de la palabra de Dios. Y todo hombre tiene la oportunidad de escuchar. Y hablando de nuestra asociación regional, estamos en proyectos de que se pueda estar predicando semanal en la plataforma que ha sido creada. Ayer tuvimos una reunión los pastores y el presidente nos informaba de este plan. Empiezan ya las actividades regionales de forma virtual y algunas personas que no podían viajar, bueno, ahí tendrán la oportunidad de congregarse. Tenemos la oportunidad de escuchar a otros pastores de nuestra misma orden y podemos gozarnos de escuchar la palabra de Dios por medio de otros pastores. Estamos en tiempos que si Satanás quiso dañar a la iglesia, la benefició. Pero depende de que usted sea fiel a Dios. Depende de que usted esté dispuesto a seguir obedeciendo a Dios. La voluntad directiva de Dios está expresada claramente en su palabra. Solamente que usted tiene libertad de obedecer o rehusarse a obedecer la voluntad de Dios. Así que, hermano, le invito a que usted que escuche este mensaje se sujete a la voluntad de Dios, porque eso conviene al hombre. Si usted no ha orado a Dios y le ha dicho, yo me arrepiento de mis pecados, no ha confesado sus pecados delante de Dios, nosotros tenemos la libertad de hacerlo. Ahí en su hogar no necesita de nadie. Usted puede arrodillarse y orar a Dios. Recuerde que la oración es una plática con Dios. Y decirle, Señor,
Tú sabes qué he hecho, tú conoces hasta lo más íntimo de mi vida. Perdóname las veces que he pecado. Tú sabes las cosas que he hecho y yo estoy arrepentido. Si usted está genuinamente arrepentido, Dios lo va a saber porque ve su corazón. Usted tiene la posibilidad de acercarse a Dios y confesar ese pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, según dice las Escrituras. Y luego que ha confesado sus pecados, dígale: Señor, yo creo en Cristo Jesús como el único Salvador. No hay nadie más. Jesús es suficiente. Los judíos de la antigüedad confiaban en su padre Abraham para heredar el cielo. Jesús no era suficiente. Algunos hombres confían en sus buenas obras, pero la Biblia dice: no por obras para que nadie se gloríe, sino que Dios quiere que el hombre se salve por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Qué es fe? Creer que Él ha venido a la tierra, habitó entre nosotros, murió por nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, y que Él nos puede limpiar de todos nuestros pecados si nosotros venimos arrepentidos delante de Dios y confesando a Cristo como nuestro Salvador. Tener fe en que Cristo no solamente murió, sino que resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre. Y que Él desea que también nosotros estemos allá, así que fue a preparar morada para cada uno de nosotros, pero tenemos que tener fe en que Él ha hecho la obra. No estoy diciendo que el creyente debe hacer males. Algunos acusaron a Pablo diciendo que predicaba: hagamos males para que vengan bienes. No, simplemente como hijos de Dios hacemos buenas obras, no para salvación, sino porque somos salvos. Nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Este es el mensaje que predicamos. Y debido a esa fe, dice las Escrituras, el libro de Efesios abunda en este tema, el Espíritu Santo vino y moró entre nosotros y está viviendo en nosotros ese Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios nos impulsa a hacer buenas obras porque somos salvos. Así que si usted no ha puesto su fe en Cristo Jesús, es un buen momento para hacerlo. Usted ha leído ahí en Pedro, 2 de Pedro 3:9, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. ¿Qué espera usted para depositar su fe en Cristo Jesús? Y si usted es creyente, ¿qué espera para seguir observando las Escrituras, buscando qué es lo que Dios quiere, cuál es la dirección que Dios quiere que su vida tome? La voluntad directiva de Dios es para todo hombre, para el no creyente, para salvación, y para el creyente, para que ande en las sendas de Dios. Le invito a que usted sea fiel a Dios. Y si cae, todos fracasamos en algún momento. Muchas veces he fracasado, pero tengo que levantarme y seguir luchando. Así que, hermano, le invito a que siga esforzándose, porque el Señor está cerca, cada vez está más cerca, y que nos encuentre haciendo su voluntad. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos en la tarde para la predicación. Dios les bendiga.